Bien, estamos en un tema que le hemos llamado los lazos del cazador y hoy es el número 8, el lazo número 8. El lazo número 8 le he llamado el lazo de desviarse de la palabra de Dios, de desviarse de la palabra de Dios. Suena como raro a veces estos lazos, pero es que la misma escritura nos da pie para ver eso allí que el Señor dejó para nosotros. Y vamos a tomar primero un texto clave y después analizaremos otros versículos. En primer lugar, el Salmo 119. Salmo 119, versículo 110. Salmo 119, versículo 110. Vamos a mirar lo que dice allí, las Sagradas Escrituras. Dice así: me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Vamos a repetirlo, usted léalo conmigo. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Noten la relación que hay ahí en ese texto, es bien interesante, porque dice allí que los impíos le pusieron lazo, pero luego dice, pero yo no me desvié de tus mandamientos. ¿Y qué relación tiene que le pusieron lazo y que no se desvió de los mandamientos? Pues ese lazo tenía que ver con eso, de que se desviara de los mandamientos del Señor, que se desviara de la palabra de Dios, que se alejara de la palabra, que se olvidara de la palabra, que actuara no conforme a la palabra. Entonces, ese lazo tenía la intención de eso, por eso le he llamado el lazo de desviarse de la palabra de Dios. Vamos a analizar algunas cosas que pueden ser causa para desviarse de la palabra, y lo vamos a ver en Números, el libro de Números, capítulo 15, Números capítulo 15, versículos 37 al 41. Números 15, versículo 37 al 41. ¿Sabían que había un libro en la Biblia que se llamaba Números? Muy bien. Ese es el libro llamado Números, capítulo 15, versículo 37 al 41. Dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. ¿Cómo no se cansa el Señor de enfatizar y recordarle a su pueblo y a los suyos que Él es nuestro Dios? ¿No le parece interesante ese último versículo? Muy bien. Al pueblo de Israel, Dios le enseñó qué hacer para recordar y no olvidarse de sus mandamientos. Entre las tantas cosas que Dios les dijo que hicieran, aquí encontramos algo curioso, una bien curiosa. Le dice Dios a través de Moisés al pueblo, dijo que le dijera al pueblo, que se hicieran franjas en los bordes de sus vestidos. Aquí las modistas saben más que yo de eso. ¿Qué son franjas y qué es todo eso? Yo tuve que buscar qué era franja para poder saber de qué iba a hablar. Las modistas saben de una vez, ¿cierto? Y las damas saben más de eso. Bien, y dice que se hicieran franjas en los bordes de sus vestidos, y que allí en esa franja, dice, debían de poner un cordón de azul. ¿Y eso qué tenía que ver? ¿Para qué era? De hecho ahí lo dice el texto, ¿verdad? ¿Para qué era eso? En el versículo 39 lo dice que servirá de franja para que cuando lo vean se acuerden de los mandamientos de Dios, ¿no? Curioso cómo el Señor usaba ciertas cosas
recordativas para que ellos no se olvidaran de su palabra. El interés que tiene Dios en su pueblo, de que su pueblo recuerde la palabra, no se olvide de la palabra, la tenga en cuenta siempre, todos los días de su vida, todo el tiempo. Franjas en los bordes del vestido con un cordón azul. Ahora, a eso en hebreo se le llamaban los tzitzit. Ustedes diréis, ¿cómo se escribe eso? Tzitzit. Eso se escribe así: T-Z-I-T, otra Z, otra I y otra T. Tzitzit. ¿Qué eran los tzitzit? Esas franjas. Esas franjas que llevaban ese cordón de azul. Ahora, ¿para qué lo tenían que hacer? Ya lo dijimos también y el texto lo dice. Ellos lo utilizan para recordar los mandamientos de Dios. Los cordones tenían que ser, o el cordón tenía que ser de azul, de color azul, como el color del cielo. Aquí comenzamos a ver una relación interesante. Cordón de azul como el color del cielo. Azul. Esto recuerda que los mandamientos vinieron del cielo, porque fue Dios quien los dio. Y a la vez que es un asunto celestial, que esto no es de hombres ni salió de los hombres. El azul tiene relación entonces con las cosas celestiales, y hay algunos que dicen, que me parece también muy bonito y muy interesante, que ese color azul se relaciona con el Espíritu Santo. ¿Por qué? El cordón azul que recordaba los mandamientos de Dios se relaciona con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Mire esta función del Espíritu Santo. Juan 14, 26. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué iba a venir a hacer el Espíritu Santo? Enseñarnos y recordarnos. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Dios les hablaba a través de Moisés, pero el Espíritu Santo no estaba en ellos, no estaba en cada persona. Ellos tenían que usar ciertas cosas recordativas para poder acordarse siempre de la palabra de Dios y tratar de mantenerse en ella. De hecho, sabemos que ellos no pudieron cumplirla. La ley de Dios a cabalidad no la pudieron cumplir, por eso Jesús tuvo que venir. Entonces, pero Dios les enseñó muchas cosas, les dio muchas herramientas para que ellos no se olvidaran de su palabra. Hoy nosotros contamos con el Espíritu Santo de Dios. O sea, hoy tenemos nosotros mejores herramientas, por decirlo así, mejores recursos, mejor dotación del cielo para no olvidarnos. Por lo tanto, no tenemos excusa. Tenemos menos excusa que los judíos. Porque ahora ese cordón de azul no está afuera, está adentro de nosotros. Se llama el Espíritu Santo, el que vino para recordarnos, para enseñarnos, para guiarnos a esa palabra de Dios. ¿Cuál era el propósito? Ya lo hemos dicho entonces, recordar los mandamientos, pero también para que fueran puestos por obra. Dice el versículo 39. Os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Cada judío tenía que llevar eso en sus vestidos. Y aquí dice por sus generaciones. Esto de por sus generaciones puede tener dos sentidos. Uno, que debía ser siempre en su descendencia, de ahí en adelante, y todos los que nacieran, y eso tendría que transmitirse de generación a generación, y eso tenía que cumplirse de esa forma, como también por sus generaciones puede significar que desde el niño más pequeñito hasta el anciano más adulto y de mayor edad, siempre debían llevar en el borde de sus vestidos esa franja con ese color azul. ¿Para qué? Para recordar, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios, la palabra del Señor. Entonces imaginémonos al judío, está con su vestido, ¿verdad? Va caminando, va por algún lado, mira hacia el suelo, tendrá que mirar en algún momento y va a ver, en ese tiempo pues usaban más las túnicas,
Entonces miraba y ahí veía los cordoncitos o veía el cordón en la franja de su vestido. Lo mismo las damas, las mujeres, y veían ahí el cordoncito ahí azul. ¿Qué cree que le recordaba eso? Mandamientos. No te olvides de los mandamientos, no te olvides de la palabra de Dios, tu Dios. Qué hermoso es el Señor, cómo nos ha ayudado para que no nos olvidemos de su palabra. ¿Con qué propósito? De igual manera, que no se desviaran de la palabra del Señor, ni se dejaran desviar. Una y otra vez, Dios les advertía al pueblo y les decía, no se mezclen con otras naciones. No den a sus hijas como esposas a hijos de otros pueblos para que no los desvíen de mi palabra, de mis mandamientos, y para que no caigan en adoración a ídolos, a dioses ajenos. Dios advertía una y otra vez que ellos no se dejaran desviar. Recuerda el texto que leímos inicialmente. Dice el texto allí, me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Que no se desviaran ni se dejaran desviar. Que ellos mismos no se olvidaran, pero que tampoco permitieran que otros los hicieran olvidar de lo que Dios les había entregado a ellos como privilegio y como bendición. Ahora, recordemos cómo hasta Jesús fue tentado a obrar en contra de esa palabra de Dios, aún en contra de lo que estaba escrito. Cuando Satanás viene a él en el desierto, después de aquel ayuno de 40 días, todo lo que le dice estaba llevando a Jesús, tratando de llevar a Jesús a obrar en contra de la voluntad del Padre y en contra de lo que estaba escrito. Por eso se encuentra 3 respuestas de Jesús con un escrito está, escrito está, escrito está. Y le tocó que irse al diablo. Cuando usted se mantiene en la palabra, el impío no podrá con usted. El diablo tiene que huir. Por eso dice, resistid al diablo, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. ¿Y cómo le vamos a resistir? En la palabra, con la palabra. Pero ¿dónde? ¿Cómo la usamos? Aquí en el corazón, diciéndola con nuestros labios. En medio de esas situaciones de que el impío viene para poner ese lazo, para hacerlo obrar a usted en contra de lo que dice la Escritura, en un momento dado de su vida, en una necesidad, y viene ahí la propuesta de obrar en contra de lo que Dios está diciendo. Entonces, si tienes palabra de Dios guardada en tu corazón y estás con tus antenas bien, ¿bien qué? Bien puestas, bien sintonizadas a la voz del Espíritu Santo, vas a poder ver ese cordón azul, lo estoy diciendo en forma simbólica, que te recuerda la palabra que está en tu corazón. La palabra de Dios que está en tu corazón. Por eso dice la Escritura, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomadla. O sea, tenemos que tomar la espada ¿de quién? Del Espíritu. O sea que esta espada no es suya, es del Espíritu. Pero a usted y a mí nos toca tomarla. Cuando usted toma la espada del Espíritu, Él la va a poder usar a favor suyo. Te la va a recordar, la va a traer a tu mente, la va a traer a tu corazón, y tú vas a poder responder ante esa situación, necesidad o obra del impío o del maligno. Le vas a poder decir, escrito está, escrito está, escrito está. Que las noticias dicen una cosa, que las elecciones en los Estados Unidos, hay mucha gente con mucho temor a nivel de iglesia, a nivel de cristiano, a nivel de política y todo eso. No, si Biden queda, entonces esto se lo llevó no sé quién. El Señor está en su trono y Él gobierna sobre los gobiernos de los hombres. Y yo sé que muchos de ustedes oraron y hemos orado y yo he orado. Señor, tú eres el que quitas y pones reyes. Y el que quede es porque va a cumplir tus propósitos. No sé, tus propósitos, tú sabes cuáles son los que ha de cumplir esa persona que suba ya a esa presidencia del país, como dice el mundo mismo, más poderoso del mundo. Y que lo que pase allá pasa, repercute en el mundo. ¿Qué va a venir después de que si se dieron las cosas? Todavía no sé cómo están el asunto, pero si hay cambio de poder,
Pues eso es humano, es un cambio de poder humano, pero el poder de Dios sigue igual y es el mismo, por encima de todos los poderes. Pero a veces hay mucho temor. Hay mucho temor. Y no solamente por la cuestión política, sino por la cuestión de enfermedad, por la cuestión del virus. Hay brotes, rebrotes y requetebrotes, yo no sé qué más van a salir. Ya en España, en ¿dónde más? Gran Bretaña, en Francia, Roma, ya han estado otra vez confinamiento, encerrando la gente. Y entonces comienza a oírse cosas otra vez. Y de pronto en Buga o en Colombia otra vez puede haber cuarentena estricta, volver a encerrar. Bueno, si eso sucediera, amados hermanos, el Señor está vivo. Él sigue en el trono. Y Él sabe por qué van sucediendo estas cosas. Ya el domingo no nos pudimos reunir, sí, pero seguimos adorando al Señor, seguimos adorando al Rey. Aquí estamos otra vez. Y seguimos adelante en el nombre del Señor. Escrito está. Dios está en su trono y Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. ¿Que han de pasar estas cosas? Han de pasar y vendrán otras cosas más. Hemos escuchado el terremoto que hubo en Turquía y huracanes que están habiendo de nuevo y tantas otras cosas. No sabemos que cuántas cosas puedan pasar, pero escrito está, el Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Escrito está, yo estoy contigo, dice el Señor. Y aunque ande en el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y dice que los que confían en el Señor, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos van a ver a Dios en Sión? ¿Qué es Sión? Pues la ciudad de Dios, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos van a estar allá un día disfrutando de la presencia de Dios? Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Entonces, hay que recordar la palabra, mantenernos en la palabra, porque el impío lo que quiere es lanzarnos lazos para que nos desviemos de la palabra y comenzamos a creer otras cosas o a confiar en otras cosas o a asustarnos por lo que se oye, más cuando vamos a la palabra, esta palabra nos trae paz, nos trae descanso, nos trae confianza, nos trae seguridad. Ahora, habrá agentes externos que procurarán desviarte de la palabra. Agentes externos, lo que ya mencioné, cosas que pasan afuera, trampas que el enemigo pone de una y de otra manera. No eches lazos sobre tu alma. ¿Cómo así? Mantente en la palabra, creyéndole a Dios, creyendo su palabra. Otra parte del propósito que tenía ese cordoncito azul era para que ellos no miraran en pos de su corazón ni de sus ojos. ¿Qué cosa? ¿Cómo así que no miraran en pos de su corazón ni de sus ojos? Miremos ahí el texto. El versículo 39. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. Qué curioso, no mirar en pos del corazón y no mirar en pos de los ojos. ¿Y uno no miras con los ojos, pues? Lo que pasa es que aquí está hablando de una mirada más interna, no tan superficial. ¿Qué es ese mirar? Es poner la confianza en. Es poner la confianza en lo que tu corazón te está diciendo que posiblemente así es, o poner tu confianza en lo que tú estás viendo con tus ojos físicos. Ese es el no miréis en pos de vuestro corazón y no miréis en pos de vuestros ojos. En otras palabras, no pongan su confianza en lo que están viendo físicamente. Y dice para que no vayan en pos de su corazón, y esto me llama tanto la atención, porque Dios está advirtiendo a su pueblo de que confiar en su propio corazón, o sea, en el corazón de cada uno del pueblo,
era un grave error. Hoy la sociedad, la psicología, yo no sé qué cuántas otras ramas de las ciencias humanas alimentan mucho la autoconfianza. Y de hecho hay que tener algún grado de autoconfianza, porque de hecho si tú no tienes confianza en algo que vas a hacer, pues nunca vas a hacer nada. Pero la Biblia dice que no nos fiemos en nuestro propio corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces dice, no miren en pos de su corazón ni de sus ojos para que no se prostituyan. Qué palabra tan fuerte, ¿no le parece? O sea, seguir mi corazón, seguir lo que mi corazón me dicta, como dice la gente, ¿cierto? No, es que siga lo que su corazón le dicte, lo que su corazón le diga. Y en ese seguir lo que el corazón diga y lo que el corazón dicte, hay una cantidad de gente enredada en la vida y dándose golpe tras golpe en la vida. Porque andan tras su corazón, tras lo que el corazón le dice y tras la imaginación de su corazón. Y ese es el grave problema. O sea, tenemos que aprender, porque nacimos así, nacimos en la vida, vinimos de nuestra madre a este mundo y aprendimos a vivir así, a vivir, a tomar nuestras decisiones, a manejar nuestra vida como nos parecía mejor, a vivir de nuestros mismos sentimientos y a guiarnos por lo que vemos y por nuestros sentidos. Eso es ser una persona sensual, vivir de los sentidos. Pero una vez venimos a Cristo, lo que hace el Señor es rescatarnos de esa vida de solo ser personas sensuales, o sea, de vivir de los sentidos, a volvernos personas espirituales. ¿Y qué es persona espiritual? No es un fantasma por ahí que no tiene cuerpo físico, no. Aquí yo veo personas espirituales, aquí sentados en esta noche, en este lugar. Y hay personas espirituales allá en sus casas que están con nosotros a través de Facebook. ¿Por qué son personas espirituales? Porque nacieron de nuevo, porque se arrepintieron de sus pecados, porque un día vinieron a Cristo, reconocieron su necesidad del perdón de sus pecados, se humillaron ante el Señor y el Señor les dio el nuevo nacimiento por su Espíritu Santo, y eso es ser una persona espiritual. Pero esa persona espiritual puede llegar a caer otra vez en vivir de sus sentidos porque no se está sujetando a la guianza del Espíritu Santo y a la palabra de Dios, como está aquí. Como lo dice aquí la Escritura, lo que estamos aprendiendo esta noche. Entonces caemos en ese error y por eso el Señor dice, para que ustedes no anden tras su corazón ni estén detrás de sus ojos, porque eso los va a llevar a prostituirse. Y esa palabra prostitución también es corromperse. Para que no se corrompan, necesitan mantenerse muy entregados y con su mirada puesta en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Cuando dejamos la palabra, lo único que nos queda es corrupción. Alguien dijo en un pensamiento que me decía hace mucho tiempo y en alguna ocasión lo he dicho por allá, no me acuerdo ya cuándo fue la última vez: o la Biblia te aleja del pecado o el pecado te aleja de la Biblia. Una de las dos. O la Biblia, la palabra de Dios, te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Por qué hay tanta gente que no le gusta la Biblia? Porque quieren vivir en sus pecados. No vienen a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Aman las tinieblas, vivir en las tinieblas. Pero cuando vienen a la luz, entonces eso que hay ahí en el corazón va a ser descubierto. Y tiene que tomar una de dos decisiones: o reconoce y pide perdón y busca que el Señor le transforme el corazón, o simplemente tendrá que alejarse de nuevo de esa luz de Dios, de esa lámpara de Dios que es su palabra, y seguir en las tinieblas. Guiar la vida basados en el corazón o en lo que ven los ojos es ir por mal camino, es estar desviados de la palabra de Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 13 y 14 dice: dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Se deja la ley de Dios, se deja la palabra de Dios, hermano, y se cae en corrupción, se cae en desvío.
Por eso da tristeza, da dolor que naciones, pueblos o ciudades o lugares importantes donde se había tenido la Biblia como ese libro guía, ese libro de norma de vida, ese libro de respeto, por lo menos de respeto, lo estén dejando y lo estén sacando. ¿Por qué? Porque no conviene para quienes quieren simplemente vivir su vida como les parece y como les place. Entonces esta palabra tiene que ser desechada. Pero aquel que sabe y reconoce que necesita esa luz de Dios y esa vida de Dios, busca la palabra. La Escritura dice que vendrán tiempos cuando muchos buscarán la palabra de Dios. Muchos la buscarán y no la hallarán. Hoy abunda, gracias a Dios. Pero dice que llegarán tiempos en que la buscarán y no la hallarán. El peor foco, escúcheme esto, para que usted tenga esto claro en su vida. El peor foco de contagio se llama el corazón. El corazón del ser humano. Y estoy hablando del peor contagio que puede haber, que es el pecado, la maldad. ¿Por qué? Yo no me inventé eso. Eso lo dice aquí la Escritura. Mire, Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué cosa dice la Biblia que es engañoso? ¿Y qué cosa dice la Biblia que es perverso? El corazón. Y note que aquí lo dice de forma neutral, no dice el corazón de fulano. Aquí dice el corazón. ¿Usted tiene corazón? Ah, entonces yo creo que usted está ahí. Y yo también. Y todo ser humano, ahí involucrados en esta palabra, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Hay cosas en la vida que son engañosas? Sí, pero el corazón le gana. El corazón le gana. Y es perverso, dice el Señor. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor. Yo, Jehová, que conozco la mente y que pruebo el corazón. Yo lo conozco. Pero aún así, Él conociendo este corazón de los seres humanos, aún así, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que tiene ese corazón perverso y engañoso, que en Él crea, no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Pero vamos a seguir mirando un poquito más de ese corazón. Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Jesús se atrevió a hablar más ampliamente de cómo es el corazón del hombre. Marcos 7, versículo 20 al 23 dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Si del pecado y la maldad, hermano, nos libráramos poniéndonos un tapabocas para que la maldad de otros no se nos entre a nosotros, pues qué bueno, ya teníamos la solución. Pero el problema es que yo me cubro y el problema lo tengo adentro. Como dijo una mandataria en nuestro país: hagamos de cuenta que todo el mundo está contagiado. Todos tenemos virus y que de eso ahí vamos a llegar todos. Todos tenemos virus. Entonces, por favor, usen el tapabocas. Yo me preguntaba, bueno, y si todos tenemos virus, entonces ¿para qué nos ponemos tapabocas? ¿De quién me voy a cuidar si yo ya lo tengo? ¿Y a quién voy a cuidar si él ya lo tiene? Hay unas contradicciones y unas cosas como... Pero de esto, amados hermanos, solo Jesús nos libra. Solo Jesús nos limpia de este peor virus y peor contaminación. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, hacen daño a los demás. Y si todo el mundo está contaminado de esto mismo, pues imagine usted toda esta contaminación ahí saliendo por todas partes. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que vino y con su sangre nos limpia y nos da un nuevo corazón.
¿Cuántos alaban a Dios por eso? Hay un triple propósito de bendición aquí, en el versículo 40, Números 15, 40. Dice el versículo 40, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Un triple propósito de bendición. Uno, para que se acuerden. El ser humano es muy dado a olvidarse. Somos muy dados a olvidar la palabra, a olvidar lo que está escrito. Por eso es tan importante cuando estamos muy cerca de la palabra de Dios, es para que, y escúchame esto, hermano, le doy un consejo. No se sienta mal ni se aburra de estar diciendo, es que la Biblia dice, es que la palabra de Dios dice, es que la escritura dice, sí, pero no tanto para estárselo aplicando a otros, sino cuando usted lo necesita, aún en su propia vida. También para compartirlo con otros, claro que sí, pero también para su propia vida. Es que está escrito, es que dice así la escritura. Cuando venga alguna situación a su corazón que quiera hacerlo desviar de la palabra, hay que recordar, pero somos dados a olvidar. El ser humano necesita ser recordado vez tras vez. Por eso dice que la clave de la enseñanza es la repetición. Hay que repetir y repetir y repetir y repetir para aprender. Y más cuando tenemos cosas que aprendimos que no son buenas, tenemos que desaprender unas para aprender otras. Y son las cosas nuevas que el Señor nos ha dado. Y para ayudarnos a recordar, nos fue dado el Espíritu Santo. Diga conmigo, gracias Señor, por tu Espíritu Santo. A veces cuando hay personas que me dicen, o hermanos que me dicen, es que yo tengo una memoria tan mala, siempre yo mismo le digo, el Espíritu Santo de Dios, Dios te lo dio para reforzar tu memoria. La Biblia dice que Él vendrá y cuando Él venga nos recordará. Así que sea consciente que el Espíritu Santo está en usted. Y hable con Él también. Usted puede hablar con el Espíritu Santo y dirigirse a Él y decirle, Espíritu de Dios, tú que viniste a recordarme todas las cosas, recuérdame por favor. Ayúdame a recordar. Él es persona. Con Él podemos tener comunión. Y no solamente para recordar, sino también dice para que hagan. Eso quiere decir obediencia, obedecer, vivir o practicar lo aprendido y lo recordado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Luego termina el texto, gracia y paz os sean multiplicadas. Escuche esto, elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué es presciencia? Es el conocimiento anticipado de Dios, en lo que Él conoce hacia el futuro, que solo Él lo puede conocer. De la eternidad, desde el tiempo pasado hasta el tiempo futuro, Dios lo conoce todo. Esa es la presciencia, no es presencia, presciencia, es un atributo de Dios. Conocimiento anticipado de todas las cosas. Según esa presciencia de Dios Padre, dice, fuimos elegidos en santificación del Espíritu para obedecer. Diga conmigo, yo fui elegido para obedecer. Ahora dígalo creyéndolo. No sé usted cómo lo dice creyéndolo, pero dígalo creyendo. Yo fui elegido para obedecer. Mire hermano, usted fue elegido para obedecerle a Dios. Fuimos elegidos para obedecer. Entonces dispongamos el corazón para crecer en obediencia. Dice la Escritura que para que hagan mis mandamientos, o sea, los obedezcan, vivan en ellos. Y luego dice, y seáis santos a vuestro Dios. Seáis santos. Recordar la palabra, vivir la palabra, practicar la palabra, produce en nosotros ¿qué? Santificación. Y dice que somos santificados por la palabra. Y así dice en Efesios 5 también que Jesús se entregó por la iglesia para santificarla en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios trae santificación a nuestra vida. Por eso dice el Salmo 119, 105, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Sí es eso lo que dice? ¿O estoy diciendo el que no es?
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Estoy como dudando de la cita. ¿Sí es el 105? Estoy mirando para allá porque es que el sábado pasado Mauricio predicó sobre ese texto. Es el 9, ¿verdad? Eso, estaba dudando. Es Salmo 119, 9. 105 es el de lámpara es a mis pies. Es la única forma de traer santificación a nuestra vida. ¿Cómo? Viviendo la palabra, obedeciendo la palabra, santificando la palabra, la vida a través de la palabra. El Espíritu Santo comienza a santificarnos y continúa en esa santificación que ya nos dio por la redención. Vamos creciendo en esa santificación. Ser santos a nuestro Dios es también una nueva identidad. Corazones limpios por la palabra, siervos de Dios, nos ha hecho el Señor, sus siervos, sus hijos. Después de haber tenido un corazón engañoso y perverso, ¿es posible tener un corazón limpio y nuevo? Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea que sí es posible. Si Jesús lo dijo es porque sí es posible. ¿Y cómo lo limpiamos? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué busca el impío con sus lazos? Desviarte de la palabra de Dios. Los lazos del impío es para desviarnos de la palabra de Dios, y al desviarte, dejarte como fácil presa para sus propósitos destructores. Jesús dijo, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y el apóstol Pedro escribió también diciendo que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien ¿qué? Devorar. Pero no te va a encontrar si te mantienes en el Señor y en su palabra. Y vas a poder resistirle con la palabra de Dios, resistirle en la fe. ¿Ha habido algún lazo del enemigo queriendo alejarte de la palabra? Cuando hablo de ese lazo, pues son muchas cosas que pueden venir. Ya hablamos de situaciones, de propuestas para suplir necesidades que tenemos en la vida, y hay propuestas que no son aprobadas por Dios para salir de esa necesidad lo más pronto posible, sea en el área que sea, emocional, física, sentimental, económica. Hay propuestas que el enemigo tiene, pero para hacernos actuar en contra de lo que Dios dice en su palabra. Otra pregunta tengo para ti. ¿Qué dirige tu vida hoy? ¿La palabra de Dios o su propio corazón? Respondas en su corazón, allá en su mente. ¿Qué te dirige hoy? Si alguno dice, uy, no, yo he estado dejando la Biblia como muy a un lado, estoy necesitado de volver a la palabra, le animo a que vuelva a la palabra de Dios. Y le diga, Señor, por favor, perdóname y ayúdame a volver a tu palabra. Yo creo que en este tiempo el Señor está hablando mucho de esto, y creo que algo Dios está queriendo hacer en la vida de aquellos que le dicen, Señor, yo entiendo, he entendido tu palabra y quiero volver a ella. Ayúdame a amar más tu palabra, a estudiarla, a meditarla, a aprenderla más. Vamos a orar a Dios y aprovechemos ese tiempo de gracia que todavía está abierto para que usted le diga al Señor, Señor, gracias por ese amor y esa misericordia. Usted le pueda decir, Señor, necesito que me ayudes a crecer en esa pasión, en ese interés, en ese amor por tu palabra y por ti, Señor. Padre, tú conoces los corazones, conoces las vidas, conoces las luchas de cada uno, conoces las angustias, conoces, Señor, las necesidades. Pero asimismo, Padre, tú que lo conoces todo y que aún conoces el corazón perverso y engañoso, tú, Señor amado, nos has dado provisión, nos has dado salidas, recursos para poder, en primer lugar, haber obtenido un corazón nuevo. Y es a través del arrepentimiento y el haber conocido a Cristo.
Gracias, Jesús, por tu sangre que derramaste en la cruz. Gracias porque llevaste nuestros pecados. Gracias porque sufriste nuestros dolores. Gracias, Señor Jesucristo, por esa gran salvación. Gracias por haber sido nuestro sustituto ahí en esa cruz. Gracias, Jesús, por ser nuestro Redentor. Pero también, Señor, te damos gracias por las provisiones que nos has dado, esas provisiones espirituales. Nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero mientras estamos en esta tierra, Señor, tenemos que aprender a ser sensibles y a tomar de esas bendiciones espirituales para vivir como tú quieres que vivamos mientras estemos aquí en esta tierra. Padre, gracias por tu palabra. Ella es vida a nuestra alma, gracia a nuestro cuello, corona en nuestra cabeza. Tu palabra, Señor, nos trae aliento. Tu palabra, Señor, nos santifica. Mira, Señor, cuántos lazos en la vida de algunos de mis hermanos. En una y otra manera el enemigo ha tratado de enlazarle, de alejarle de ti y de alejarle de tu palabra. Pero hoy, Señor, por esta revelación tuya, te decimos gracias, porque al comprender tu palabra, Señor, podemos escaparnos de esos lazos del impío, de esos lazos de las tinieblas. Que nuestros ojos, Señor, no se vayan tras nuestro corazón. Que nuestra mirada no esté tras lo que nuestros ojos ven alrededor. Que nuestra confianza absoluta esté en ti, Señor, y en tu bendita palabra. Padre, gracias porque tu palabra nos santifica, nos limpia. Tu palabra, Señor, nos libra de esa contaminación, de ese foco de contagio. Y tú has querido hacer de nuestros corazones, que eran un foco de contagio, tú los has querido hacer fuente de vida. Porque así tú has dicho, Señor, el que cree en ti, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijiste del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en ti. Y hoy, Señor, decimos, escrito está, que hemos creído en ti, Jesús. Y así como está escrito, creemos y aceptamos que dentro de nosotros hay como un río de agua viva, que es la presencia de tu Espíritu Santo, que corre en nuestro interior. Agua viva, agua pura. Padre, gracias por esa agua de vida. La aceptamos, la recibimos, Señor. La aceptamos en nuestra vida, en nuestro corazón, la aceptamos en nuestro espíritu. Porque tú lo has puesto allí, Señor, que nuestro corazón sea esa fuente de agua que salta para vida eterna. Tú lo dijiste, Jesús. Gracias porque tú lo has hecho en aquellos que han creído en ti, Padre. Pero ayúdanos, Señor, a no dejarnos sacar de los lazos del impío, que trata de desviarnos de tu palabra, sino que nuestros ojos se mantengan en ella, que nuestros ojos se mantengan en ti, Jesús. Gracias, Señor. Bendigo cada hermano, bendigo cada hermana, bendigo sus vidas, bendigo sus familias en tu nombre, Señor Jesucristo. Les bendigo con la misericordia, con la paz y la gracia tuya multiplicados sobre sus vidas y en sus familias y en sus casas. Padre, gracias por traer hambre y sed en cada familia donde hay todavía algunos que no te han conocido, que no han entregado su vida a ti. Señor, trae hambre y sed de Dios, hambre y sed de Dios en sus vidas. Y Padre, trae también confianza, seguridad, paz a los corazones. Y gracias por obrar conforme a tu poder y a tu misericordia. Estamos en tus manos, Señor, y queremos salir de este lugar confiados en ti, seguros en ti, desechando el temor, desechando, Señor, toda perturbación de las tinieblas. En el nombre de Jesús, desechamos esas cosas
Y decimos, Señor, que nuestra vida está segura en ti y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y contigo y en ti, Señor, somos más que vencedores. En tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Les amamos en el amor del Señor.